Eh, Buenos días, 10 en punto. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias muchas gracias a la Fundación Carisma, a IPARMA, a Misión Salud y a otros colaboradores de este Congreso por invitarnos y por hacernos parte de él. Entonces, eh, creo que, no sé si eh, comenzamos en unos 5 minuticos mientras se pueden conectar los que van a conectarse. Nos falta un orador, pero él viene, solo que viene tarde, viene como a las 10:15 o algo así. Sí, o sea, a Fabián lo estaremos esperando, pero entonces vamos a hacer un poquito de tiempo. Muchas gracias a los que se unieron de manera muy puntual. Entonces vamos a esperar otro poquito de gente y ya comenzamos con esta charla que va a estar súper chévere. A Muchas las gracias. 5, ¿sí? A las I5. Listo. Ahora sí, qué pena. Ahora sí, otra vez, muy buenos días. Hoy, en esta sesión del Congreso Global de Propiedad Intelectual, organizado por Fundación Carisma, por IPARMA, Misión Salud y otros colaboradores, agradecemos mucho nos hayan tenido en cuenta para la participación. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, muy relevante y muy actual que nos atañe. Entonces, sin más preámbulo,
Mi nombre es Jonathan Venegas, soy actualmente el coordinador encargado de IBM Colombia. Ya ahorita les contaremos qué es. Y Luisa. Bueno, hola, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Luisa Mendieta. Yo soy abogada de la Universidad Nacional y pues también hago parte del capítulo de Colombia de IBM de la Universidad Nacional y ya. Gracias, Luisa. Y en un momento estaremos con Fabián Hernández, también colega mío, químico farmacéutico de la Universidad Nacional, que nos estará acompañando en este panel. Entonces, comencemos. Bueno, la pregunta sobre modelos de innovaciones y tecnología la estaremos respondiendo en el camino con cosas que hemos hecho, presentando trabajos. Dentro de ellas están, digamos, unas recomendaciones a un COMPES que hicimos hace muy poco, pero antes de eso vamos a hablarles un poco de nosotros, quiénes somos IBM y por qué es importante que los estudiantes y personas chiquitas, por decirlo así, que no son estos grandes expertos en salud, estén enterados y estén activamente siempre proponiendo sobre este tipo de temas que son de relevancia claramente nacional. Por favor, Luisa. Por favor. Entonces, bueno, ¿qué es UAM? UAM es un grupo internacional de estudiantes, una ONG, está constituida como una ONG, que es un grupo de estudiantes que están en todas las universidades de muchos países en el mundo, más de 30. Hay más de 50 capítulos, cada universidad tiene como sus capítulos, están en Alemania, en Estados Unidos hay un montón, hay en Canadá, hasta Corea del Sur, Nepal, y aquí en nuestra región, Brasil, que es el capítulo más antiguo, ya cumplió 10 años el mes pasado, Argentina, Perú, Ecuador, y pues por supuesto nosotros Colombia, que llevamos 3 años de fundación. ¿Quiénes somos o qué es UAM? UAM es un grupo o una red de estudiantes interesados en el acceso a medicamentos, entendiéndose como toda esta complejidad que lleva a cabo lo que es transferencia de tecnología, lo que ya es a cabo investigación en las universidades y que esta investigación que se hace con fondos públicos en los países sea transmitida de nuevo a las personas sin que obviamente hayan bloqueos en el acceso al conocimiento y sin que hayan, por ejemplo, altos precios, etc. Como les dije, hace 3 años nosotros comenzamos casi que de manera simultánea en la Universidad Militar y en la Universidad Nacional de Colombia, y en febrero del 2018, en febrero del 2019, la Universidad del Externado se unió en su capítulo. Es la invitación para decirles que todas las universidades, no importa si son privadas o públicas, están invitadas a que hagan parte de este grupo. Estamos en redes sociales como IBM Colombia en todo lado, Instagram, Facebook, Twitter principalmente, y lo único que se necesita para ser parte de IBM es contactarnos al siguiente correo, colombia@uam.org, o pues nos siguen en nuestras redes sociales y nos escriben. Solo se necesita como un estudiante, un profe que quiera hacerse cargo, un estudiante líder, pueden, pues si un egresado quiere decirle un profe, etcétera, pero es muy chévere. Nosotros principalmente, ¿qué hacemos? Nosotros en Colombia nos hemos enfocado a actuar de manera directa en políticas públicas en salud, políticas de acceso a medicamentos. No nos quedamos simplemente en el imaginémonos cómo sería, sino actuamos de manera directa en tomadores de decisiones, proyectando nuestras preocupaciones como estudiantes hacia las diferentes decisiones que se toman en torno al acceso a medicamentos, hacia los precios de medicamentos, las patentes en medicamentos, etcétera. No solo medicamentos, también a veces tecnologías en salud, hasta ahí se extiende, pero es principalmente lo que nosotros hacemos. Hoy, Luisa y Fabián les estaremos hablando de justamente un proyecto muy bonito que hicimos, que fue lo que hicimos en conjunto, creo que hasta ahora es lo más grande que hemos hecho, en conjunto los 3 capítulos, que son los comentarios al COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencias. Porfa, Luisa, la otra diapositiva. Gracias.
Entonces, contándoles rápidamente cómo que ha hecho cada capítulo, nosotros, por ejemplo, UAM como Cátedra de Acceso a Medicamentos en la Universidad del Externado, estos chicos y chicas están buscando que eso suceda, pues para que más gente se entere, ellos están como un semillero. Luisa acaba de dejar en el chat el correo por si quieren inscribir. Universidad UAM de la Universidad Militar Nueva Granada es muy amiga y trabaja muy de la mano con IFARMA, que es un experto en estos temas, junto con la Facultad de Medicina de la misma universidad, en alianzas, proyectos, papers, de una manera muy simbiótica, en la cual se colaboran unos con otros y pues asimismo hay mutuo aprendizaje. Y en el capítulo de la Universidad Nacional participamos en conjunto, o el capítulo de Nacho participa en conjunto en los boletines, por ejemplo, a veces del Centro de Pensamiento, y tienen ahorita otra iniciativa que están haciendo, que es mirar cómo toda esta crisis del COVID de acceso a medicamentos en unos comedores comunitarios, que creo que es un proyecto del que si tienen preguntas podríamos hablar ahorita. ¿Y qué nos atañe hoy? ¿Qué nos reúne hoy? ¿Qué vamos a discutir hoy? Comentarios sobre este COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación que hasta hace muy poco está proponiendo el gobierno nacional. Como yo en Colombia, los 3 capítulos nos reunimos y trabajamos al respecto. Entonces, la discusión de hoy se va a centrar en este proyecto, qué hicimos como grupo de estudiantes, qué presentamos, por qué lo presentamos, y vamos a entrar a un debate pequeñito de las preguntas de por qué Colombia no fue de esos grandes, o sea, no estamos dentro de la carrera del acceso a la vacuna con nuestra propia vacuna, no estamos compitiendo con los chinos o con los estadounidenses o con el Reino Unido, o cuáles son las complejidades para que esto suceda o por qué no ha sucedido. Entonces, esperemos que ustedes también como participantes estén muy activos en esto y nos colaboren. No siendo más, le doy la palabra a Luisa, pues para que nos introduzca a este trabajo que hicimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, una cosa adicional. Mentiras, es un problema técnico. Resulta que Fabián ya entró, pero es que está entrando como invitado, entonces no puede participar. Entonces no sé si de pronto se puede arreglar eso porque nos falta el tercer ponente. Él ya me escribió, pero pues sí es importante que pueda entrar, ¿no? Listo. Hablando un poco de los antecedentes de la formulación. Fabián ya puede hablar, creo. Listo, listo, genial, genial. Bueno, entonces hablando un poco de los antecedentes, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo bien? Nuevamente, hablando un poco de los antecedentes de IBM, es importante tener en cuenta una especie de eje misional que nosotros tenemos, que Jonathan ya lo mencionó muy bien, que es el acceso a los medicamentos y a las tecnologías en salud en general. En todos los países, IBM ha surgido y ha nacido a partir de la concientización de una problemática, que es el hecho de que por ciertas dinámicas que se presentan en el modelo de innovación y desarrollo, en el modelo de ciencia, tecnología e innovación de los países, no hay un acceso equitativo a los medicamentos, ¿cierto? No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de que IBM es una organización global que nació en Estados Unidos, pues bien es cierto que el modelo de ciencia, tecnología e innovación y el Sistema Nacional de Ciencia en cada país es completamente distinto e incluso hay fuerte evidencia pues de que evidentemente también el sistema de salud y el acceso a las tecnologías en salud de cada país es completamente distinto. Un ejemplo de ello, claro, es el símil entre Estados Unidos, los países del norte global, por decirlo de alguna forma, y algunos países del sur global. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene algo como un plan de beneficios en salud o un SUS que tendría Brasil, que es básicamente lo mismo, ¿no? Como un plan de beneficios en salud que permite a las personas, sin importar su poder adquisitivo, sin importar cuánto dinero tienen, pues que puedan acceder, financiadas por el gobierno, a un servicio de salud de calidad y a tecnologías en salud, ¿cierto? Estados Unidos no tiene esto y esto es importante en la medida en que los estadounidenses pueden darse cuenta más sencillamente del problema de acceso a medicamentos porque sale de su bolsillo el dinero, ¿cierto? Aquí en Colombia es distinto. Aquí en Colombia lo que sucede es que muchas veces las tecnologías en salud se prestan
la cobertura es bastante decente. Eso no quiere decir que haya más acceso. Hay evidencia de que a pesar de que hay cobertura, quizá el acceso no es el que se está visionando desde el sistema de salud, ¿cierto? No obstante, la gente, y para un ciudadano de a pie, un ciudadano común, es muy difícil entender por qué a esa persona, por qué a mi sobrino, tío, hermano, no le llegaron los medicamentos a tiempo, por qué la EPS negó esta u otra tecnología, ¿cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en realidad lo que nosotros hicimos fue adaptar todo ese trabajo global que viene haciendo IBM desde hace más de 20 años al contexto colombiano a partir de qué, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los antecedentes. Pues que el mundo se acabó, básicamente eso fue lo que pasó. Afortunadamente, pues no era el apocalipsis como lo esperábamos, pero pues hubo una pandemia mundial que nos obligó a quedarnos a todos en la casita, ¿cierto? Esta pandemia no solamente trajo una profunda ansiedad para todas las personas, sino también una crisis económica, cuando menos una depresión económica, sino algunos países ya pueden hablar de recesión, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que esto trajo retos importantes porque nos dimos cuenta en Colombia de que nos tocaba hacer en unos meses la tarea que no hicimos en 50 años, ¿cierto? Es decir, en unos meses tuvimos que ver cómo invertíamos en ventiladores, cómo llevamos a cabo investigación para nuevos respiradores y dispositivos pues, para las personas que entran a la SUSI por culpa de la COVID, ver cómo había desabastecimiento de medicamentos, de implementos médicos, de equipo de protección para el personal sanitario, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que todo este tiempo y que esta desfinanciación histórica del modelo de ciencia, tecnología e innovación y de la educación superior tiene sus consecuencias y las consecuencias las vemos en esto, ¿no? Las vemos en el hecho de que muchas personas murieron por no poder tener acceso a un sistema de salud, a servicios de salud, afortunadamente no tantos como en otros países. Y segundo, pues que esto está saliendo carísimo y nos va a costar carísimo, ¿no? Es decir, en este momento tenemos o nos estamos concentrando en fortalecer nuestras capacidades negociales para adquirir vacunas, para adquirir medicamentos, adquirir servicios médicos, porque nuestro país no es catalogado ni siquiera por sí mismo, es decir, ni siquiera por el Consejo Nacional de Política Económica, como un país con empresas de base tecnológica o empresas innovadoras, ¿cierto? Y aquí me gustaría introducir un poco, pues esto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿cierto? Todos sabemos lo que es, en realidad no todos, ¿no? O sea, en realidad esto es como re específico, es un consejo que está adscrito al Departamento Nacional de Planeación y lo que busca es formular políticas públicas en distintas áreas que puedan llegar a ayudar al país a pues el mejoramiento de su economía y el mejoramiento de su tejido social, ¿cierto? En este caso específico me gustaría centrarme en dos COMPES, el COMPES 399 de 2020. Ese fue un COMPES que ya salió. Básicamente lo que buscaba este COMPES era hacer un diagnóstico general de cuál fue el impacto de la pandemia en Colombia y cuáles deberían ser las políticas o los pasos a seguir para la reactivación económica del país, ¿cierto? Digamos, muchas otras cosas que se reseñan en el COMPES, sinceramente leyéndolo fue un poco triste porque sí es cierto que la pandemia no solamente, sino también las medidas de aislamiento tuvieron un coste económico y un coste en el tejido social bien fuerte, ¿no? Entonces se ve un aumento en la deserción escolar, el aumento de, no sé, a quienes no murieron por COVID seguramente se están muriendo de hambre, el hecho de que muchas personas son trabajadoras informales y no tienen la posibilidad de, como el privilegio que tenemos nosotros de quedarnos en la casa, ¿cierto? Evidentemente, la ralentización económica, la quiebra de muchas empresas, sobre todo nacionales, ¿cierto? Y hay una parte específica en la que se formula o se dice que el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad, por decirlo de alguna forma, de formular estrategias para, primero, fortalecer la industria nacional y estimular la producción de la vacuna o de medicamentos que sirvan para tratar la COVID-19 en Colombia a partir de la industria, ya la industria base que tenemos, que en realidad es bastante precaria. Y segundo, hacer como una especie de negociación o fortalecer las capacidades negociales del ministerio
para la adquisición de vacunas y tecnologías en salud que permitan como tratar la COVID-19 y salir un poco de esta crisis, ¿cierto? Ahora bien, ¿esto en qué desencadenó? ¿Cuál fue como, qué fue lo que siguió, cierto? Lo que siguió fue un borrador de COMPES que sacó el mismo Consejo Nacional, en el que se trata de reformular la política de ciencia, tecnología e innovación, la política nacional en Colombia. Hablando un poco de, digamos, como de este contexto, hay que tener en cuenta que esta política, por decirlo de alguna forma, ya había sido formulada en el 2009. Ya tenía un diagnóstico y básicamente pues esa es mi fuente, ¿no? Como el tema del diagnóstico de que no hay empresas de base tecnológica, que la mayoría de las empresas no son innovadoras y las que lo son pues en realidad no tienen un proceso fuerte de transferencia de tecnología y específicamente se habló un poco de cómo las universidades, es decir, los centros educativos de las instituciones de educación superior, deberían fortalecer sus procesos de transferencia de tecnología a partir del fortalecimiento de varias cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este es un problema multicausal, no es solamente como el tema de que solo falta financiación y ya, o todo es culpa de la corrupción y ya, ¿cierto? Sino que hace falta formar capital humano, hace falta infraestructura tecnológica, políticas concretas del uso del conocimiento y de la transferencia de tecnología, hacen falta empresas que estén interesadas en adquirir esta tecnología, ¿cierto? Todo esto tiene que solucionarse de tal forma, por lo menos desde la perspectiva de UAM, que se consiga el avance o la reactivación económica, pero que además no se sacrifique por ello ese lado humano que tiene la producción del conocimiento, ¿cierto? Recordemos que muchas instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Nacional, tiene la misión de hacer partícipe a la sociedad de sus innovaciones, ¿cierto? No obstante, pues digamos que hablando un poco como en el discurso que tiene el norte global del acceso a medicamentos, pues es como si las universidades deben producir cosas y ponerlas disponibles para todo el mundo equitativamente. En realidad eso no es lo que pasa aquí en Colombia porque lo primero por lo que tenemos que preocuparnos en realidad es por una producción de conocimiento científico y por una transferencia, ¿cierto? Porque alguien está interesado en transferir. No obstante, yo siento que, y nosotros pensamos que eso es el derrotero a seguir, ¿cierto? Esto es como la guía que es el acceso equitativo a estas tecnologías. Hablando un poco de los retos que tiene el Sistema Nacional, entonces, resumiendo un poco esta idea, pues hay que tener en cuenta que hay varias recomendaciones, entre ellas son tres principales. La primera es el estímulo de la investigación y la innovación dentro de las universidades y los institutos de investigación, la industria nacional, específicamente aquellos institutos que son financiados con recursos públicos. El segundo reto viene a ser promover los acuerdos de licenciamiento, es decir, una sesión adecuada de derecho, una sesión, como dijimos anteriormente, socialmente responsable, en las que se permita pues explotar la tecnología, obtener una ganancia, pero que esta ganancia también deje un margen de acceso que permita un acceso equitativo a la tecnología. Y por último, pues venía a ser como el tercer reto, garantizar la distribución de dicha tecnología, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en realidad todo está conectado, que en realidad todo está conectado y que el objetivo final o el derrotero, por decirlo de alguna forma, es el acceso, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Nosotros consultamos o buscamos tres documentos, cuatro, en realidad fueron como 20, pero principalmente fueron cuatro, ¿cierto? El primero es el Reroute Map, que es básicamente, bueno, entonces, cada uno de los capítulos, ustedes saben que somos 3 capítulos, somos demasiadas personas, lo que hicimos fue coordinarnos para que una sola persona no tuviera que leer toda la bibliografía que hemos recogido, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue coger cuatro grandes documentos. El primero es el Reroute Map, que es básicamente el que recoge algunos modelos anteriores de ciencia, tecnología e innovación alrededor del mundo y unas propuestas a partir de las falencias o de los problemas que se identificaron en estos modelos, ¿cierto? Algunas de estas propuestas están enfocadas hacia los países del sur global, están enfocadas a países con medianos y bajos ingresos, otras no. Entonces, digamos que nuestra tarea fue revisarlas un poco y adaptar esas recomendaciones al contexto.
El siguiente documento es el marco de acceso equitativo al conocimiento, que es también un documento que recoge las estrategias del modelo de innovación de institutos que tienen financiación pública. Nuestras recomendaciones específicamente van un poco hacia los institutos con financiación pública porque nos parece relevante en tanto, pues, no sé, es una cuestión de distribución equitativa, ¿no? Nosotros pagamos los impuestos, ellos van a las arcas del Estado y esas arcas se reparten para financiar ciertas cosas, ¿cierto? Es más que lógico, pues que si uno financió de alguna forma u otra ese conocimiento, pues que tenga acceso a él, ¿cierto? Básicamente este es como el resumen de este documento y los otros dos es el marco del licenciamiento para el acceso global, que es básicamente eso, ¿no? Como una idea, un documento que trata de darnos ideas de cómo debemos orientar nuestra política de licenciamiento, ¿cierto? Evidentemente cada caso debe ser especial, cada caso debe tener una licencia específica, pero tiene que haber principios o guías para decir, bueno, ¿cómo vamos a licenciar? ¿A quién le vamos a licenciar? ¿Bajo qué condiciones, cierto? Y lo último fue la revisión del marco bibliográfico de UAM, que es un compendio, una base de datos con un montón de investigaciones que refuerzan o que pues marcan la evidencia de lo que nosotros pues recomendamos al COMPE, ¿cierto? A partir de esto, pues claramente obtuvimos unas conclusiones, unas recomendaciones, un resultado de análisis que Fabián nos va a comentar. Vale, bueno, muchas gracias, Luisa, por esa introducción tan exhaustiva de todo lo que hicimos. Digamos que inicialmente, para hablar un poco de las conclusiones y las recomendaciones, pues hay que tener en cuenta que esto inicialmente fue una propuesta de recomendación de política, y como tal, digamos que nos basamos no solo en cómo, digamos, esta gente del mundo había, digamos, obtenido sus conclusiones y qué le recomendaba a sus gobiernos, sino también cómo en el caso colombiano esto podría calar un poco, y digamos qué parte de esto podría impactar en el contexto colombiano y qué parte podría más bien como dejarse para estos países con un poco de base tecnológica más desarrollada. Entonces, digamos que ese fue como el espíritu inicial de las conclusiones y recomendaciones. ¿Le puedes dar a la siguiente, Luisa, por favor? Vale, digamos que la primera parte es esto, como el espíritu. Entonces, cualquier política, digamos, de transferencia de tecnología y de innovación, pues debe tener dos marcos principales. Creo que eso fue lo más, digamos, como lo más relevante que vimos dentro de toda la revisión, y es como estas dos características, que es equidad en el acceso a tecnologías en salud y transparencia en estos acuerdos de transferencia de tecnología. Entonces, la primera parte, que es equidad al acceso a tecnologías en salud, pues implica que cualquier acuerdo debe garantizar que o las personas, digamos, accedan de alguna forma a las tecnologías en salud, o que asegure la sostenibilidad del sistema. Digamos que en el caso colombiano, que es un sistema que reembolsa básicamente todo, el acceso está más bien un poco volcado a cómo el sistema pues es sostenible para que pueda comprar todas las tecnologías que satisfagan las necesidades básicas de salud de la población. Y la parte de transparencia y la transferencia de tecnologías implica que la propiedad intelectual no debe ser un obstáculo para el avance en la industria y para la gestión del conocimiento. Esto es, que las innovaciones que se estén haciendo, digamos, en las universidades o en la industria, no sean como bloqueadas un poco por acceder a cierta propiedad intelectual, o que haya algunas protecciones un poco extrañas que no dejen que, digamos, la industria local o digamos, la academia local pueda avanzar en ese conocimiento. Esos son los dos marcos grandes, y con eso, digamos, que formulamos las recomendaciones que siguen, que le puedes dar a la siguiente. Entonces, digamos que dentro de todas las recomendaciones, pues es un documento que hicimos y que pues no salió tan largo, pero pues hay bastantes recomendaciones. Quisiera resaltar tres principalmente, y es establecer una política clara de transferencia de conocimiento para los centros o las instituciones de investigación que están financiadas con recursos públicos. Esto es porque en este momento lo que identificamos es que pues cada institución tiene su potestad de hacer su política de transferencia de tecnología. Sin embargo, pues la responsabilidad social
que tienen estos centros por ser pues digamos que ser generadores de conocimiento y por además estar financiados por recursos públicos, pues tienen una visión un poco diferente que un centro privado o una universidad privada. Entonces digamos que una de nuestras recomendaciones es, si bien pues no hacer una política como restrictiva y específica para cada uno de estos centros de investigación, sí hacer un marco de referencia claro para cada uno de estos centros en cuanto a cómo deben transferir el conocimiento. Lo otro es que estos marcos de referencia pues deben permitir una transferencia socialmente responsable, y en este punto digamos que trajimos a colación dos mecanismos que también han sido recomendados en otras latitudes, y es estos derechos de intervención, que en realidad lo tradujimos así, no estoy seguro si es la traducción, se llaman stepping rights, pues donde digamos que estas empresas o digamos los generadores de conocimiento tienen algunos derechos como de llegar a la parte de la tecnología o del licenciador, en el caso de que se esté incumpliendo algo, de que haya alguna, digamos, no sé, falta de solvencia o algo que quieran ellos como controlar en cuanto a su licencia, pues están esos stepping rights que son bastante relevantes para que digamos, la universidad pueda seguir con su explotando su tecnología. Y lo otro pues era las regalías por usos futuros de la propiedad intelectual. Esto pues también está mucho ligado a que hay muchas universidades que probablemente para invertir en investigación necesitan como algún estímulo o rédito pues de la investigación que están generando, pues no solo digamos que generar y licenciar sin recibir algo digamos como seguro. Entonces esto también lo dijimos para pues, que haya incentivo un poco a esta investigación financiada con recursos públicos. Y la tercera pues era lo que estaba hablando, ¿no? Que tal vez no generar una política estricta para todas las instituciones públicas, sino que sea un marco de referencia adaptable a la situación y al contexto de cada una de estas instituciones financiadas con recursos públicos. Ahora sí le puedes dar a la siguiente. Lo que quiero hablar al final, pues hay muchas otras, digamos, como aspectos en cuanto que tiene que ver con el acceso a tecnologías y cómo, cómo, digamos, se puede mejorar. Hablamos también un poco de esta exclusividad o la protección de datos de prueba, pues que indica que hay como una restricción en el uso de información clínica para solicitar aprobación de medicamentos genéricos, que eso también es una barrera, el evergreening, o digamos hacer muchos más patentes como ligadas a digamos a una patente inicial, donde pues ya la novedad y la altura inventiva cada vez es menor. Y pues que todo lo otro también es que hay muchos acuerdos comerciales que a veces son como secretos, oscuros, y no se pueden digamos, como ver muy bien qué es lo que se está acordando y qué es lo que se está comprando, y al final a qué quedará comprometida cada licenciatario, o en el caso del gobierno, digamos, a qué está comprometido al comprar la vacuna a X o Y, cómo va a ser la cobertura. Eso debería ser un poco más transparente. Y finalmente, pues que todo esto pues también debe tener un poco de iniciativa por parte de estas instituciones, ¿no? Debe haber gobernanza en la administración de su propia propiedad intelectual en las universidades y también pues en las industrias colombianas. Digamos que todo esto está pensado sobre todo en el escenario de que Colombia comience como a desarrollar este tipo de cosas. Entonces el escenario es bastante bueno, dada pues, el escenario tecnológico que hay ahora. Digamos que lo que se puede construir bien desde el principio, y no pues seguir como los errores de los países más desarrollados que pues ya cuentan con una gran base tecnológica. Eso pues es como también otras cosas que hablamos ahí. Pues digamos que en general la conclusión es que en las universidades o los institutos financiados con recursos públicos pues deberían retribuir esto que el público les da de forma socialmente responsable. Y sí, yo creo que con eso acabo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias, y también a Luisa, pues por esta explicación. Ahora, de este tiempito que nos queda, vamos a usar, como bien se le denomina, reunión estratégica. Entonces, quisiera que los participantes de este panel actuaran de manera dinámica, ya sea, o sea, por medio de la opción de preguntas y respuestas que hay acá. Ponen preguntas y nosotros las vamos respondiendo, las vamos mirando a qué llegamos, si llegamos a algo,
y probablemente si ustedes tienen algún conocimiento más grande sobre el tema, pues también ponerlo sobre la mesa. Entonces esto que queda de sesión lo programamos para usarlo justamente de esa manera. Entonces, vamos a abrir como una especie de pequeño debate. También si tienen preguntas, escríbanlas en el chat, alguna aclaración, etcétera. La primera pregunta sería la que nos trajo acá. ¿Cuáles creen que son los retos y por qué creen que dejamos de hacer nuestras propias vacunas? ¿Qué pasó en Colombia para que dejáramos de hacer nuestras propias vacunas? Entonces, mientras se animan a hablar, quisiera preguntarle justamente a, como es chévere que Fabián sea un técnico, él es farmacéutico y Luis abogada, entonces lo voy a preguntar a Fabián la parte y en el punto técnico, ¿qué le falta o qué no tiene Colombia todavía para que sea un duro en ese sentido de innovación y hayamos dejado de producir nuestras propias vacunas? Bueno, digamos que lo primero es un poco de recapitulación pequeña. Colombia producía vacunas en los años 70 y 80. Mucha de la discusión digamos, de la parte en la que Colombia pues falló fue en que pues inicialmente producía las vacunas como de primera generación, que son pues las vacunas vivas atenuadas, cuyo proceso de producción pues puede que digamos técnicamente no sea sencillo, pero lógicamente es un poco más claro que estas vacunas de nueva generación, digamos recombinantes. Una de las cosas que dicen muchos que desincentivó la producción de vacunas en Colombia fue pues la llegada de estos informes de la OMS sobre las buenas prácticas de manufactura y que digamos, la industria colombiana, o en este caso el Instituto Nacional de Salud, no pudo adaptarse a estas, digamos, como estas exigencias tecnológicas, y también pues, que hubo falta de voluntad política del Estado para invertir en mejorar la capacidad técnica en cuanto a la producción de vacunas. Entonces, pues digamos que además de la falta de voluntad política, la falta de como de base tecnológica y la falta de inversión, pues eso pues quitó, digamos, la posibilidad de que Colombia siguiera haciendo vacunas. Eso es por un lado. Creo que la parte de cómo estas tecnologías se fueron cada vez complejizando y cada vez protegiendo de forma más compleja, también es una cosa que ayudó a que en los años subsiguientes no se volviera con esta iniciativa, pues por la complejidad y por, digamos, todo el nido de propiedad intelectual que está ahí. Muchas gracias, Fabián. Recuerden a los participantes que pueden enviar sus preguntas de dos formas, ya sea levantando la manito en la opción que tienen ahí en el Zoom o escribiendo sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas que está en la parte inferior, acá pues donde está como todo el mando de la llamada, o también pueden escribirlas en el chat. Vale, entonces la mejor pregunta para Luisa, la respuesta legal. Ah, sí, yo estaría de acuerdo, yo de eso no sé tanto, pero estaría de acuerdo con Fabián. Yo siento que ahí agregaría una cosa importante respecto como de las nuevas tecnologías, y es que esto está muy ligado a la desfinanciación, del modelo, es decir, como la idea de que nuestro país, y eso uno lo lee cuando lee un poco de historia de Colombia, uno se da cuenta de que Colombia, en un punto de su historia, a inicios del siglo XIX, no me acuerdo qué presidente fue el que lo dijo, el presidente dijo algo como, pero es que Colombia, para qué manufacturar? Nosotros tenemos un montón tenemos plátanos, tenemos petróleo, lo que tenemos es que exportar materia prima para que los otros países pues puedan manufacturar y ya ellos verán cómo hacen. Nosotros enfoquémonos en el extractivismo, ¿cierto? Y yo siento que esa política se ha visto actualmente, no solamente en el tema de las vacunas, yo siento que la vacuna es como el tema que nos reúne acá, pero en realidad en todos los aspectos nosotros hemos venido perdiendo la soberanía en la producción en tanto nuestra política hasta hace muy poco tiempo, yo diría que todavía lo es, de hecho es extractivista. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que entonces quizá la financiación para nuestras universidades no es la más adecuada, quizá tampoco hay un fortalecimiento de los procesos de ciencia, tecnología e innovación, quizá también en el gobierno pasado también se le bajó un poco el presupuesto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, todo ese tipo de cosas van sumando, ¿cierto?
y han venido haciendo, pues nos han convertido en lo que somos hoy en día, pues que es un país que está tratando de salir adelante con, ya no solamente entonces con los retos que trajo la llegada del siglo XX, la culminación de la Segunda Guerra Mundial, todo este tema, sino también con la llegada de la nueva diplomacia, por decirlo de alguna forma, y a mí me gustaría hacer énfasis especial en lo que se denomina ATIC Plus o el TLC con Estados Unidos, porque yo siento que sí fue, y bueno, no, y de hecho no lo siento, es que ustedes se ponen a leer y en realidad eso sí tuvo consecuencias importantes en la producción industrial en Colombia. Muy rápidamente les explico cómo es. Lo que sucede es que el ATIC Plus, que llaman ATIC Plus, que vino con el TLC con Estados Unidos, determinó que en materia de propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, todo lo que trajo la Organización Mundial del Comercio, que los países tenían que proteger la propiedad intelectual porque eso estimulaba la innovación, lo que sea, ¿cierto? Ok. Digamos que el ATIC Plus lo que dijo fue, vea, si usted quiere proteger su propiedad intelectual, no es necesario que usted fabrique las cosas en Colombia. Basta con que usted las importe. Es decir, hay un artículo específico que dice, se entenderá que es explotación cuando el fabricante importa el producto. Ustedes saben cuáles son las consecuencias de eso, cuál es el problema que tiene eso. Y es básicamente, pues que no va a haber transferencia de conocimiento, ¿cierto? No va a haber industria nacional, no se va a generar empleos, porque basta con que algo se fabrique en China y llegue a Colombia, ¿cierto? Yo siento que ese es uno de los problemas por los cuales Colombia tampoco puede fabricar sus vacunas, ¿cierto? Desfinanciación histórica del sistema de ciencia, tecnología e innovación y una clara dinámica geopolítica neocolonialista, ¿no? Eso yo lo tengo claro, ¿no? Y ya. Yo ahí quisiera agregar una cosa pequeña y es sobre, en esta parte de la dinámica geopolítica, algo interesante de ver es que uno podría ver también que el fondo rotatorio de la OMS, donde Colombia compra vacunas y eso, uno podría verlo como una fuente de desincentivo a la tecnología local, ¿no? Es como, pues ya podemos adquirir vacunas de alta calidad a precios medianamente asequibles, porque invertir en, digamos, en este emprendimiento de vacunas locales cuando en realidad podemos comprarlas y no hacer tanta inversión. Entonces, eso creo que también, y ese fondo rotatorio también, pues yo creo que tiene una dinámica atrás que es no, no, no que no dejar a los países como subsistir tecnológicamente, pues dándoles como ya todo hecho. Listo, muchas gracias, Fabián. Tenemos una pregunta, entonces, si quieren responderla ambos, ya para cerrar la sesión, si tienen alguna otra pregunta, si quieren saber más de BIEM, porfa envíen el correo colombia@uam.org o síganos en nuestras redes sociales. Entonces, Kelly Bautista pregunta, ¿cuál creen que es el rol de los niños y jóvenes en Colombia para que las políticas públicas en salud, en particular en la industria farmacéutica, sean accesibles, transparentes y de calidad en Colombia? Respuestas súper rápidas, por Fabián y Luisa. Va, Luisa. Ok. No, yo siento que o sea, yo soy una ferviente, yo soy creyente de la pedagogía, ¿sí? Yo siento que lo importante para hacer un cambio generacional, primero que todos los cambios importantes son realmente generacionales, o sea que nosotros lo que estamos haciendo acá es poniendo una semillita, viniendo a regarla cada semana y viendo a ver si en 50 años florece, ¿cierto? Yo siento que el rol de los niños y los jóvenes en Colombia es muy importante en tanto este tipo de temas, el acceso a los medicamentos, el hecho de que hay gente que no tiene acceso a ellos, de que hay gente que padece enfermedades desatendidas, de que acceder a la educación es un privilegio aquí en Colombia, es importante concientizar a los niños de ese tipo de hechos porque son los que después van a llegar a motivar a aquellas personas que pretenden o que quieren hacer un cambio, ¿cierto? Que quieren seguir regando el árbol o plantar una semilla nueva, ¿no? Yo siento que ese es el rol de los niños y jóvenes. Yo siento que el principal problema que tenemos es que nuestras discusiones son especialmente adultocentristas, entonces si tú no tienes una maestría o más, no puedes hablar o no puedes opinar sobre algo cuando, pues no sé, ustedes se dan cuenta que es un problema de todo el mundo, la gente es la que se está muriendo, no los académicos ni los que publican papers en revistas de investigación. Gracias, Luisa. Fabiancho. Yo solo diría que el papel inicial y como todos los jóvenes y niños se pueden involucrar es básicamente
conociendo el tema, creando conciencia. Creo que eso es lo primero que hay que hacer, saber que porque tenemos la cobertura de la EPS y que nos llegan todos los medicamentos, eso no implica que no haya un problema de salud en Colombia. Y tal vez un poco de depresión por parte de los jóvenes, digamos que eso es parte como de lo que hace UAM, ¿no? Activismo científico, diría yo. Entonces, sí, como no solo saber, sino que creo que pues la voluntad política de los jóvenes también es interesante, ¿no? Deberían involucrarse, pues involucrándose creo que ya sea el granito de arena para que cuando haya un cambio generacional, pues las personas que lleguen allá arriba tengan un poco más de conciencia social que los que están ahorita. Gracias, Fabián. Y también respondiendo yo a la pregunta de Kelly, ¿cuál creen que es el rol? Pues el rol es súper fundamental de lo que se tratan este tipo de iniciativas como IEM, es de bajar, digamos, ese poder, esa omnisciencia de los entes gubernamentales, Ministerio de Salud, entidades territoriales, INS, que son actores supremamente importantes, pero que es un debate que no se quede solo en ellos. Nosotros como estudiantes y jóvenes tenemos la capacidad, tenemos los insumos de hablar al respecto. Entonces, yo creo que con una buena información, claramente, podemos estar muy leídos y tener también propuestas demasiado leídas, como lo presentamos en este foro, de que jóvenes, o sea, un grupo grande de jóvenes, de más de 15 jóvenes, presentando comentarios ante un COMPES. O sea, me parece algo que es supremamente importante y algo que le recuerda al Estado, al establecimiento, que nosotros también tenemos una participación activa y digna como estudiantes, que no solo tenemos que esperar a que lleguemos a alguno de esos cargos, sino que desde nuestra inmadurez, por decirlo así, profesional, también en conocimientos podemos aprender y aportar. Entonces, gracias, Kelly. No sé si alguna otra pregunta, alguna otra aclaración para ir cerrando el foro. Muchísimas gracias a quienes estuvieron acompañándonos también. Una sí, cosa Luisa. adicional. Sí, una cosita adicional, y es que si ustedes de pronto se sintieron un poquito perdidos con los temas de evergreen y de writing steps y ese tipo de cosas, UAM también realiza una labor pedagógica que es los clubes de revista, o como la idea de hacer sesiones abiertas. Ahora que hay pandemia, pues también son en línea. Entonces, si ustedes quieren estar pendientes como para aprender un poco más de patentes, a veces hacemos como sesiones sobre patentes, sobre química farmacéutica básica, sobre el sistema de salud. Entonces, si ustedes quieren participar, pues nada, estén pendientes de nuestras redes sociales de UAM en Colombia, porque ahí estamos como lanzando siempre cosas. Yo creo que Kelly hizo especial énfasis en esa labor pedagógica, yo siento que es muy importante. Y ya, pues eso es todo. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Carisma, los organizadores, y ya. Fabián, unas palabras antes de irnos. No, que gracias a todos y que gracias por la participación y por la invitación y ya. Gracias, Fabián. Bueno, y me sumo a ellos. Muchísimas gracias. Recuerden que si conocen, si saben de gente que quiera ser parte de estas iniciativas, escríbanos, porque pues en ese sentido, ese poder de tomar decisiones también está en nuestras manos. Si conocen de profes, si conocen de chicos, no tienen que ser de profesionales de la salud, no, pueden ser de medicina, hasta de artes. Ahorita estamos trabajando en algo de artes, pero pues si quieren enterarse también nos escriben o nos siguen en nuestras redes sociales. Pero no importa la carrera, no importa, digamos, el paradigma en el que estén, si quieren hacer parte de esto, nos escriben. Y muchísimas gracias a Carisma, a IFARMA, a Misión Salud y a los otros colaboradores. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando este congreso global virtual de propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Adiós.